Vamos a comenzar hablando de lo del el día de ayer aconteció en la noche y es algo inédito, es algo que rompe toda pues, una historia, toda una costumbre de la sucesión presidencial. Ni siquiera el 18 vimos algo así. El 18 fue una contienda, fue una suma de movimientos para empujar al presidente López Obrador a ello. Ah, mira, tenemos video. ¿Tiene audio? Vamos a ver. No, creo que no tiene audio. Pero igual, vamos a, en lo que les comento es, ayer, el día de hoy, después de un proceso abierto, transparente, de encuesta, un proceso donde sumó a toda la militancia, y no solamente militancia, al pueblo de México en general, para elegir a quién va a conducir la cuarta transformación en México, de quien resultó electa la doctora Claudia Sheinbaum, el presidente se reúne con las corcholatas que participaron en ese proceso, con las y los gobernadores, con dirigentes del movimiento, y le entregan el simbólico bastón de mando que el presidente López Obrador recibió aquel día de la toma de protesta, un bastón de mando que simboliza el liderazgo, la confianza, la representación de todos los sueños y anhelos de los pueblos originarios, y que hoy en día cobra un significado muy importante porque no solamente representa estos ideales de los pueblos originarios, sino también representa la unidad, la organización, el proyecto de nación de todos aquellos que militan en el movimiento de regeneración nacional y que también están en el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Es decir, lo de ayer es simplemente histórico, fue en un restaurante de la Ciudad de México, no fue un dedazo, no fue un secretario de Gobernación tapado, no hubo y lo digo con todo respeto, no hubo un asesinato político anterior al nombramiento de un sucesor presidencial. Fue simplemente un proceso de confianza, de serenidad, de sensatez y democrático, y también hay que decirlo, el fin del inicio ahora sí del presidente López Obrador como político vigente en la política. Manu, tus impresiones al respecto, ¿cómo ves lo que sucedió el día de ayer? Andan muy enojados en la derecha. Ellos no entienden de simbolismos, no entienden de comunicación, no entienden lo que es dar un relevo a un movimiento. Es un acto muy simbólico, sin duda triste. A muchos nos está dando nostalgia que el presidente poco a poco, como quien dice, ya se prepare para aterrizar, ya está en su recta final. A muchos todavía no les cae el 20, a otros sin duda nos comenzará a sacudir poco a poco conforme se acaba este mes y ya entramos ahora sí en el último año. Pero el presidente, yo se los he dicho, y aquí mira, acá hay otro maestro también, otro maestro en las dos cosas, ¿no? En lo educativo y en lo académico, en lo pedagógico más bien. No necesitas estudiar una maestría en comunicación, ni en periodismo, ni en nada para saber que el presidente es un maestro en la comunicación política. Está públicamente entregando la estafeta. No es per se la misma el mismo bastón de mando, porque hace rato vi en una de esas polémicas inventadas que les encantan a los fachos en redes sociales de cómo él insultó a los pueblos indígenas. Señores, ustedes los pueblos indígenas les valen un cacahuate. Si ustedes son los descendientes o se jactan de ser los descendientes de aquellos invasores, genocidas y violadores que vinieron de Europa. O sea, esto es un acto simbólico donde se pasa una estafeta. Pero mira, se pasa una estafeta a una mujer. A una mujer. O sea, por primera vez este país demuestra nuevamente que estamos a años luz de ese país que tanto idolatran los fachos, que es el que está acá arriba de mí. Paréntesis, mano, aunque quieran equiparar lo de Xochitl Gálvez con Claudia Sheinbaum, recordemos lo que hicieron con Vázquez Mota en el 2012, una simulación tremenda. La aplastaron. Felipe Calderón la aplastó, le dio la espalda, fue una simulación total y apoyó con todo a Peña Nieto y está en el registro de las votaciones. Yo estuve ahí, bueno, tú también, pero yo estuve ahí, yo estaba trabajando, yo estaba cubriendo esa campaña y algo bien hizo esta señora, que hizo una campaña mala, pero algo hizo bien, Chepina, que hizo una serie de spots, seguramente Martín se va a acordar también, que se llaman Peña no cumple, y cuando empezó a salir el Peña no cumple, empezó a ir así la gráfica de Peña y empezó así la de AMLO y la de Chepina.
Y estos hijos de la chingada, perdón la expresión a estas horas tan tempranas de la mañana. Vámonos, es viernes. Páralo, le dijeron, páralo. O sea, su propio partido, como dices tú, Calderón, pero su propio partido le cortó las piernas a Xochitl. Yo miré en el conteo del miércoles, el primero que se hace, cómo el PAN votó por Peña Nieto, pero ganó y arrasó, en el caso Baja California, todo lo demás, el PAN, excepto la presidencia. Y es como y si va a haber una mujer presidenta en este país, y si hay gobernadoras en este país, y si hay alcaldesas en este país, y si la Cámara de Diputados tiene una gran presencia de mujeres en este país, es por el movimiento de regeneración nacional y la apertura que ha tenido hacia la mujer. La lucha de las mujeres, que aquí, que en la izquierda, sí vale y sí pesa. Y de hecho están conduciendo ahora, y pues que a muchos les va a molestar eso, mano. ¿Sí o no? Sí, es que no les va a funcionar la estrategia. Y cierro para que nuestro amigo Martín Felipe también nos comente rápido. Les duele esto porque es un hecho histórico, y a lo que iba para hacer el comentario, que tú y yo los tenemos aquí a escasos metros. Yo siempre les he dicho que yo vivo a 5 minutos en coche de Estados Unidos, de la frontera, no de la garita internacional, pues queda lejos. Pero el cerco aquí está, a 5 minutos, en coche. Ha de ser una media hora a pie. Estamos viendo que México se pone a la vanguardia de la política, se ha puesto a la vanguardia de la política revolucionaria, con nuestra Revolución Mexicana, de la política social, con los planes que el presidente Cárdenas, y ahora en otra medida diferente, ha desarrollado Andrés Manuel López Obrador y la 4T, y ahora en la vanguardia de todo tipo. Primer presidente afroamericano, Vicente Guerrero. Primer presidente indígena, Benito Juárez. Primera presidenta mujer, antes que Estados Unidos. Será, si no pasa algo, no sé, que lleguen los extraterrestres o algo así, Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, toda esa gente que le tira odio, que voy a citar de las cosas horrendas que le dicen a Claudia, que inepta, fea, judía, o sea, eso es lo que usa la derecha, y desgraciadamente un sector de marcelistas para descalificar a la doctora. Pero todo ese veneno, todo ese rencor queda tirado a la basura, porque estamos viendo un hecho histórico de una pase de estafeta, como bien dices tú, sin rencillas fuertes, una persona que hizo un berrinche desgraciadamente, pero sin ningún, como veíamos con los finales del PRI, con hechos de violencia, no, se da un pase simbólico, porque están diciendo que cuando, que ya sí, ya, o sea, por favor, no le está dando las riendas del gobierno, no le está dando la banda presidencial, es un hecho simbólico e importante, Martín y Paisano. Así es. Martín, vemos algunas fotos ahorita, ¿no? De la presentación al público, a la prensa, con el bastón de mando, el presidente y Claudia. Y de hecho, como bien apunta Mano, pues tú eres especialista en lingüista, tú sabes señas, sabes los lenguajes, la comunicación. ¿Cómo hay una distancia abismal entre la derecha y la izquierda en México y la política que ha apostado y promovido el presidente López Obrador? Y ayer, en un restaurante de la Ciudad de México, ahí cerca del Palacio Nacional, El Mayor, un restaurante muy económico, muy al alcance de todos, de comida mexicana tradicional, se reúnen, cierran la puerta y luego salen, y ahí estaban los gobernadores y las corcholatas, y tranquilamente dicen, aquí estamos. Y todavía hubo prensa, Miguel, que agarró las corcholatas así, sencillamente, sin guaruras, sin blindajes. Empezaron a entrevistar, sin duda alguna, algo inédito en este país, Miguel. Y me iría un poquito más allá. Fíjate que había muchas transmisiones que mostraban cómo la calle estaba abarrotada de gente que evidentemente no son cargados, pero acarreados, por supuesto que no lo son. Y evidentemente fueron por su propia voluntad. Cuando iban llegando los personajes, las antiguas corcholatas, mira, ¿cómo estaría de bien hecho el asunto? Me refiero a lo de el comunicar el triunfo de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo
se portarían bien las ex corcholatas, que hasta el Güero Velasco se llevó ovaciones. Yo creo que no se había llevado ovaciones ni en sus eventos. La gente lo arropó, sí es cierto, Miguel, la gente arropó al Güero Velasco. Aquí estamos los responsables de la popularidad del Güero. Sí, no, pues ahí yo creo que ya para ustedes ya fue el triunfo, ya vieron ahí los frutos de todo el esfuerzo, ¿no? Porque pues también se portó el Güero Velasco y los demás, me refiero al Güero Velasco como referente de cierta, no sé, baja popularidad, y también pues Adán Augusto, por supuesto, la gente gritaba de emoción cuando iban llegando, cuando llega el presidente hasta se enchina la piel de escuchar cómo la gente no puede contenerse y le salen gritos desaforados de emoción, y la calle estaba abarrotada, la calle estaba completamente abarrotada. Es simbólico también que esto es detrás del Templo Mayor, que esto se hace de una manera, pues sí, muy significativa para lo que representa. Ahora también hay algunas voces disidentes, a ver si podemos poner aquí, tengo aquí una imagen que está, pues, interesante, porque muestra... ahí comparte la producción y la van a ir subiendo. Sí, aquí la puedo poner aquí de una vez y ya sale como si fuera otro participante de la sala. Nomás la estaba buscando, porque es un comunicado que manda una organización que no es toda, no es la totalidad de los pueblos originarios, y que, a ver, ya la tengo ahí, ándale, voy a dar un poco de zoom, y que, pues aquí básicamente dice por Mexiotepec, plan de Poza Rica. O sea, no es en esencia, dice aquí, dice aquí, pueblos originarios y comunidades de indígenas, ¿no? Y entonces se refiere a que el presidente no puede por sí mismo entregar el bastón de mando, que tendría que ser pues la totalidad de los firmantes, dice aquí, del plan de Poza Rica, dice que rechazan categóricamente la transmisión del bastón de mando indígena a quien resulte coordinador del proyecto político, pues es contrario al valor espiritual de un emblema que no debe ser robado ni apropiado de ninguna forma. Somos los pueblos quienes decidimos a quién y por qué. Esperamos sea respetada nuestra identidad y no se apropien de un símbolo importante de nuestros pueblos. Entonces, pues tendríamos que ver bien, ¿no? Tendríamos que analizar en los próximos días de dónde vienen los tiros en este sentido, de dónde viene esta toma de postura, si es en verdad legítima o si es politiquera, habría que revisarlo, habría que, a lo mejor, igual sí, siendo un poquito quisquillosos, un poquito críticos, creo que sí faltó ahí la presencia de la representación de los pueblos originarios. Eso sí, porque la hubo cuando se entregó al presidente. Y fuera de eso, pues es un acto que llena pues de esperanza a mucha gente, porque sí representa algo que, como bien dijo Manuel, pues es inequívoco. Antes no se les pelaba para nada a los pueblos originarios, al contrario, de manera cómplice, la industria cultural los ridiculizó, los hizo parecer como tontos, los hizo parecer como atrasados. ¿Y por qué? Porque esto tiene que ver también con el neoliberalismo y la globalización. En el neoliberalismo y en la globalización, si acabas con las tradiciones, si acabas con las lenguas vernáculas, incluso con las tradiciones autóctonas de un pueblo, pues lo haces obviamente proclive al mercado, lo haces más, un pueblo se resiste a entrar al mercado cuando tiene cuestiones que arrastra de los pueblos originarios, cuando tiene cuestiones que se contraponen, por ejemplo, cuestiones como el tequio, que es la forma de organización para comercio, por ejemplo, para intercambio de bienes. Eso es totalmente contrario al neoliberalismo, eso es veneno para el neoliberalismo y lo tienen muchos pueblos originarios. La forma incluso del reciclaje, el atender a la fauna, por ejemplo, el vedar a la fauna, el atender a los árboles, como hace, por ejemplo, la comunidad de San Juan Parangaricutiro, que a los árboles les cantan desde niños, se les pide permiso cuando tienen ya 50 años y ellos mismos ya tienen una industria, con base en esto tienen una industria millonaria y forman ingenieros forestales, nunca deforestan a lo bruto
y al contrario tienen otro tipo de cultura. Pues todo esto lo querían barrer porque pues ¿qué nos enseñaron? Que el indito que está todo, el indito iletrado, el indito ignorante que dice juistes, que dice aiga, ¿no? Porque hasta en el lenguaje, que es una cuestión muy sutil, que todavía se le endilgan al precio y por supuesto que de ahí se lo quieren agarrar, pues hasta en el lenguaje está la discriminación. Entonces, todo esto representa un lavado totalmente de conciencia y representa pues que tenemos que deconstruirnos, que tenemos que seguirnos deconstruyendo, tenemos que seguirle dando preponderancia a todo ese pueblo, a todo ese verdadero pueblo que luchó para que estemos aquí, ¿no? Todos ellos lucharon en las revoluciones anteriores, ahí estuvo incluso la presencia indígena, y en los libros de historia neoliberales nos los borraron, nos hablaron nada más de los próceres criollos, en su caso, desde la Revolución de Independencia. Después nos hablaron, obviamente, pues de letrados como Juárez y Lerdo, aunque Juárez era de extracción indígena, pero también hubo combatientes puramente indígenas en todas las revoluciones que hubo aquí en México, en todas las transformaciones que hubo en México. Y pues aquí tienen que estar presentes, y creo que esta es la manera en que están presentes, ya más de forma simbólica, porque todos ellos están a la expectativa, todos ellos están otorgando el sí o el no de la administración de Andrés Manuel, y hasta ahora pues han otorgado el sí. Afortunadamente la han calificado bien porque ha respondido el presidente. Todo esto es lo que engloba, es un cisma para la derecha, porque por ejemplo Lili Telles anda diciendo que, ay, ¿por qué hacen esto que en un restaurante exclusivo y a espaldas del pueblo? Pues esto es más simbólico y no tiene que ver con la monarquía que ella defiende. Ella admira a la monarquía española. Y aquí no estamos hablando de que le entregó el bastón con el que va a gobernar per se, ¿no? De una especie de cetro sagrado, o que sí lo es, pero no en ese sentido, de una especie de cetro, a lo mejor bendecido por el Papa, ¿no? Para que nos gobierne contra nuestra voluntad, pero pues no, la verdad es que más, como dijimos, es un acto simbólico que a lo mejor podríamos decir faltó ahí pues una ceremonia de investidura como lo hubo antes, pero probablemente la haya. Sí, seguramente la habrá, ¿no? Y al final de cuentas creo que con ello no solamente es el liderazgo, la responsabilidad de Claudia Sheinbaum de consolidar una unidad y una organización, Miguel, o sea, y fíjate que para pasar ahí, ahondar un poco más en ese tema, si me permites, fíjate que a mí me llamó mucha atención cómo el presidente López Obrador, después de tantos años de liderazgo, de ser la palabra autorizada, de convencer a millones de mexicanos de apoyarle, de llegar a la presidencia, al poder del país, entrega ahora sí que el liderazgo del movimiento, y esto rompe como esa tradicional costumbre de presidentes en Latinoamérica o líderes latinoamericanos de no permitir un relevo ni en la izquierda, y diré, bueno, no, sin que nadie se me ofenda, Chávez, Fidel Castro, ¿cómo se llama? Evo Morales, Lula da Silva, o sea, los mismos cuadros, las mismas personas, siempre están teniendo el poder, y ahora el presidente López Obrador dice, yo ya aquí hice mi parte de la lucha, del movimiento, los que sigan. Se rompe, yo creo que todo un esquema en paradigma, y México le da una lección, y el presidente López Obrador le da una fórmula a los pueblos del mundo oprimido de cómo hay que revolucionar y transformar su realidad. Manu, ¿cómo ves? No es fácil entregar el poder, ¿eh? No es fácil. O sea, señalaste personajes muy valiosos, pero por ejemplo en el caso de Evo, ya, o sea, sí tuvo una mayoría de los votos, pero ya había una fuerte oposición a que siguiera por otro, creo que era el cuarto periodo, y pasó lo que pasó, que por cierto, los dos personajes que ahora están en este entuerto, Andrés Manuel y Ebrard, pues son los que salvaron la vida a Evo Morales, ¿no? Entonces, una gran lección,
también el presidente, digo, es humano, o sea, ha dominado la política mexicana, su figura durante 20 años. O sea, ahorita dime. Fácil, 20 años. Fácil, 2 décadas. O sea, yo ya crecí, ya prácticamente ya me hice viejo y el presidente sigue siendo desde que era yo adolescente hasta ahora, y el presidente sigue siendo una figura, o sea, una figura importante, culminando con la presidencia. También parte de entregar de ese acto simbólico, ese relevo, pues es porque también, o sea, cansa el trabajo, cansa las presiones, cansa ejercer el liderazgo, pero también es un acto, como bien dices tú, muy importante, o sea, porque todos, yo creo que para llegar a un puesto y ser un líder, tener carisma como tiene el presidente, que siendo sincero no lo tiene ninguna de las otras excocholatas, es la verdad. Pero hay que tener una cierta dosis de ego, y el ego en muchos aspectos es positivo, es negativo, pero algunos es positivo. Y el presidente, su ego le hace pensar en su legado. Y como me parece que es una buena persona, quiere que su legado sea un legado democrático. ¿Y a qué voy con esto? Muchas personas en los recorridos y hablando en corto entre nosotros, incluso yo creo que aquí los tres nos ha pasado, o sea, hubieran votado por una reelección del presidente, sin dudarlo. Sin dudarlo. Si el presidente hubiera querido, hubiera cambiado la constitución y lo hubiéramos reelecto. Hubiéramos, me incluyo. Entonces, está dando una lección de democracia, de respetar nuestras leyes y de entregar ese bastón, de hacer un relevo. Yo creo que por eso lanzó ese mensaje que lanzó hace algunas semanas en las mañaneras, que dijo, quien sea de ustedes, de los corcholatas, de los recorridos, que no quede, no se decepcione. Yo tuve que intentarlo 3 veces y vuélvalo a intentar. Es cierto, man. Y fíjate, sí. Adelante. Dale. No, y fíjate, a mí se me viene a la mente actualmente el caso de Boric, que en Chile, que quiso reformar su constitución y le faltó apoyo popular. El presidente argentino ahorita no tiene apoyo popular. Lo que pasó en Ecuador, lamentable. Lo que pasó en Perú, lamentable. Cuando las fuerzas progresistas, los partidos de izquierda quieren tomar el poder o lo toman, no personalizan demasiado, individualizan demasiado, Miguel, el poder, la lucha, el movimiento, y no ponderan la colectividad, otros nombres, otros equipos, otras fuerzas, Miguel. Y el presidente ha hecho algo inédito, ha roto paradigmas, ha simplemente dicho: los que siguen después de mí se reconoce como humano, como mortal, con un límite de fuerzas, un límite de vida, pero pues que vengan otras personas, porque yo creo que la revolución solamente es posible así. Lo malo es que mucha gente no lo entendió de esa manera, no lo va a entender de esa manera. Yo creo que sí, yo también hubiera votado por un segundo hasta tercer mandato de Obrador, pero por supuesto, la cosa aquí, pues la que no nos juega a favor es la Constitución, ¿no? Que así se quedó, y que si ahora se propusiera, por ejemplo, hacer algo como en Estados Unidos, un periodo de 4 años, por ejemplo, con opción a reelegirse, muchos se escandalizarían, pero yo creo que sería lo más adecuado cuando tenemos un líder de este calado. Y pues ahora mucha gente no se va a acostumbrar. Hay gente que dice que ay, mi presidente, nadie como él, y ya cuando él se vaya, yo ya no voy a votar, y no voy a votar por ninguno de los que queden. Hay gente que sí está diciendo eso, y hay que tener cuidado, porque no es nada más la euforia del obradorismo, y que cuando se acaba el mandato, pues ya se acaba el interés por la política, se acaba el interés por la colectividad, por la lucha social, sino que más bien hay que agradecerle eternamente al presidente, sobre todo por parte de muchas personas que hace 20 años estaban viendo Big Brother y que ahorita están cantando "es un honor estar con Obrador". Esas personas tienen mucho más que agradecerle, pero también tienen la responsabilidad, pues, de no cejar en el empeño de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que ya dejó prendido el presidente. A mucha gente pues ya la dejó muy embalada, la dejó ya pues caliente para lo que viene.
Entonces, no se nos debe bajar esa calentura en un buen sentido, no se nos debe de bajar la euforia tampoco, o se nos baja la euforia, pero debe sobrevenir la sobriedad. El obradorismo va a estar ahí siempre, y yo creo que vamos a tener que usar una pulserita como los gringos, ¿no? ¿Qué haría Obrador, no? Como los gringos que tienen la de What Would Jesus Do? Hay que promover la pulserita de QHO. Y con eso yo creo que es simbólicamente también, pues, rendirle la pleitesía que se merece como el gran líder que es en este momento. Ahorita no nada más es el gran líder de México, es el gran líder de Latinoamérica, y muchos se le están cuadrando, lo están reconociendo así. Entonces, pues eso, lamentablemente, por cuestiones de la Constitución, pues se tiene que acabar. Así es la Constitución y ni modo. Pero, pues entonces, quien llega tiene que estar a la altura y mantener esa cohesión de las bases, porque ahora, ¿qué haces con bases verdaderamente politizadas? Las bases del PRI, las bases del PRI eran nada más, pues, engranajes. Obedientes, literalmente soldaditos zombies, o sea. Toda la población, pero nadie estaba politizado, solo sabían que había que votar por el PRI, porque así venía en el ADN. Ahora, ¿qué haces con una población tan grandísima y tan politizada? Es una enorme responsabilidad. Para que no se disgregue, mantén la misma mística, mantén la misma combatividad incluso contra aquellos que nos dejaron durante tantas, hasta podríamos decir siglos, y no te salgas del cuadrito, no te salgas del guacal, del camino, del guión obradorista, no te salgas nunca del guión obradorista. Es lo que tiene que hacer Claudia Sheinbaum para no disgregar a las bases, porque son unas bases que ahora revisten muchísima responsabilidad, porque están en todo el país, en Estados Unidos, están totalmente metidos en la política, cosa que logró este sexenio, logró este gobierno, este movimiento, y que hay que mantenerlo, porque es un tesoro. No habíamos tenido esta población tan involucrada en la política y tan sensible a tantas cosas en ningún momento de la historia. Así es, Miguel, tan consciente, y fíjate, a la altura.